Bienvenidos a otra clase de semiología. Si todavía no te suscribiste al canal, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y hoy vamos a hablar un poco de lo que sería el síndrome febril, que es un motivo de consulta muy frecuente durante la práctica médica, y para poder entenderlo y combatirlo tenemos que conocer un poco cuáles son sus clasificaciones, sus características y básicamente un poco su fisiopatología. Sabemos que la fiebre es un conjunto de signos y síntomas, por lo tanto es un síndrome y no podemos categorizar a la fiebre solamente, o mejor dicho, definir a la fiebre solamente como el aumento de la temperatura por encima de un determinado valor o número, ¿sí? Al ser un síndrome, la fiebre es mucho más complejo que solamente medir la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiebre habitualmente se acompaña de un conjunto de síntomas como mialgias, cefaleas, malestar general. Entonces quiere decir que no podemos catalogarla solamente como un aumento del calor corporal, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de la definición de la fiebre nos referimos a ella como un síndrome. La mayoría de los libros establecen un determinado valor para poder hablar de lo que sería la fiebre en cuanto a su temperatura. Sabemos que hablan, digamos, de un valor que por encima de los 37, 37.1, 37.2, uno comienza a hablar de lo que se denomina febrícula hasta un valor aproximado de 37.8, y por encima de ese valor, es decir, a partir de 37.8, 37.9, 38, estamos hablando de un cuadro febril concretamente dicho. Por encima de lo que sería los 40, 41 o 42 grados de temperatura, depende de la biografía, estaríamos hablando de lo que se denomina hiperpirexia o hipertermia, que después es otro término que vamos a hablar un poco, que estaría hablando de una fase más agresiva de la temperatura y que podría provocar daños a nivel cerebral si se deja a libre evolución, ¿sí? O sea que básicamente esa es la clasificación y definición en lo que temperatura se habla de la fiebre. Para poder, digamos, entenderla un poco y para poder entender también por qué es un síndrome, tenemos que conocer un poco la fisiopatología, pero no pretendo aburrirlos con toda la fisiopatología de la fiebre, pero sí me gustaría aclarar, digamos, o poner, digamos, en consideración este cuadro que proviene del libro Argente de Semiología, que resume básicamente un poco la fisiopatología o el comportamiento de la fiebre. Obviamente, incluso hoy en día no se sabe bien cómo funciona el mecanismo de la fiebre, a pesar de los avances de la ciencia y avances tecnológicos, pero este cuadrito resume bastante bien como cuando nos enfrentamos o nos exponemos a un pirógeno exógeno, microorganismos, toxinas, reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismos, incluso el mismo estrés en determinadas ocasiones puede provocar un cambio, o mejor dicho, puede provocar la liberación de determinados pirógenos exógenos. En este caso, digamos, serían algo endógeno, no serían exógenos. Pero estos pirógenos exógenos, hablando de lo que sería externo, producen una activación del sistema inmune con un aumento en la actividad de los neutrófilos, los linfocitos T, que a su vez estimulan la liberación de citoquinas piroginéticas, la interleuquina 1, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral, que a su vez estimulan las células endoteliales y a nivel del órgano vasculum de la lámina terminales producen la liberación de prostaglandinas, muy importante para entender también a futuro cómo funcionan los AINES y cómo a través de ellos podemos disminuir la temperatura. A su vez, la prostaglandina estimula las células gliales hipotalámicas para que liberen AMP cíclico, que a su vez estimula las neuronas termorreguladoras, que a su vez producen la aparición de conductas instintivas, o sea, la conservación del calor a través de la vasoconstricción o la disminución de la transpiración, y el aumento de la producción de calor a partir de un aumento de la actividad muscular o la presencia de escalofríos que desembocan en lo que llamamos el síndrome febril o fiebre, ¿sí? A su vez, tenemos que entender que se producen diferentes alteraciones a nivel corporal, a nivel orgánico. Aparecen alteraciones autonómicas, como una vasoconstricción cutánea con derivación del flujo sanguíneo a estructuras profundas, ¿sí? Taquicardia, aumento de la presión arterial, disminución de la sudoración. Alteraciones endocrino-metabólicas, como un aumento, por ejemplo, de los glucocorticoides. Cambios en el comportamiento, la aparición de escalofríos, la búsqueda de ambientes cálidos, la anorexia, o una discoordinación, mejor dicho, una coordinación hipotalámica alterada, en la cual se produce un cambio en lo que sería el termostato hipotalámico, produciendo que el cuerpo crea que está sufriendo por una situación de frío para que produzca calor y para que conserve o evite la pérdida del calor, produciendo o facilitando la aparición de la fiebre
o en una parte de la misma con el aumento de la temperatura, desembocando en lo que sería la hipertermia. Pero tenemos que entender que la hipertermia es un término diferente a la fiebre. La hipertermia forma parte del síndrome febril, forma parte de la fiebre, pero de ninguna manera son sinónimos. ¿Y por qué? Porque la hipertermia más que nada trata, digamos, de una falla periférica al momento de mantener, o mejor dicho, de contener el calor, ¿sí? Podemos tener hipertermia por ejercicio físico, podemos tener hipertermia por un golpe de calor, podemos tener una hipertermia maligna por diferentes fármacos, una hipertermia hormonal, una hipertermia por deshidratación, ¿sí? Hay diferentes causas en las cuales pueden producir el aumento de la temperatura, pero hay que dejar bien en claro que este aumento de temperatura no depende de ninguna manera de una alteración o del termostato del hipotálamo, ¿sí? Por eso la fisiopatología de ambas dos son diferentes. En sí, la hipertermia forma parte del síndrome febril, pero no es la única determinación para poder determinar o diagnosticar que un paciente tiene fiebre. Sí tenemos que tener en consideración a la hora de evaluar a un paciente con una temperatura mayor de 38 grados es que no se encuentre en determinadas circunstancias que podrían haber aumentado la temperatura, no así haber provocado un cuadro febril. Es decir, un paciente que estuvo haciendo un excesivo ejercicio físico, obviamente si le tomamos la temperatura y tiene 38 no va a tener fiebre, pero pueden en mínimas oportunidades coexistir. Por eso tenemos que tener en cuenta los signos acompañantes del síndrome febril a la hora de realizar un diagnóstico. Antiguamente, cuando por ahí no teníamos tantos métodos diagnósticos, uno de los métodos diagnósticos que se utilizaba era la curva térmica, los patrones febriles. Tenemos diferentes patrones que se presentan en determinadas enfermedades, que hoy en día está un poco en desuso por el hecho del avance tecnológico que nos permite un diagnóstico mucho más rápido, mucho más fácil de las enfermedades. Pero existían patrones febriles como por ejemplo el de la fiebre recurrente, en la cual digamos tenemos un pico febril, ¿sí? Por 2 días no teníamos fiebre y la fiebre nuevamente al cuarto día volvía a aparecer y así sucesivamente, ¿sí? O sea que tenemos una fiebre de carácter recurrente en donde la fiebre o la temperatura desaparecía y días posteriores volvía a aparecer. Otro patrón como por ejemplo la fiebre intermitente, ¿sí? Donde un día teníamos fiebre, otro día no, un día sí. ¿Sí? Y después tenemos otro tipo de fiebre, como por ejemplo la fiebre remitente, en la cual teníamos un patrón en el cual se presentaba un aumento de la temperatura y oscilaba no más de 0,6 grados, pero nunca descendía a valores normales. Y así sucesivamente podemos encontrar diferentes patrones febriles que en épocas antiguas ayudaban a determinar la enfermedad. Hoy en día es muy útil realizar la curva térmica de los pacientes para poder evaluar la mejoría de los mismos cuando nos enfrentamos a una enfermedad infecciosa. Recordemos que la fiebre está íntimamente relacionada con una enfermedad infecciosa, pero no es la enfermedad infecciosa la única causa de la fiebre. Podemos encontrar fiebre por otros motivos. Es por eso que en determinadas circunstancias seguir o realizar una medición o una curva térmica de los pacientes nos ayudan a determinar, en el caso de una infección, la mejoría de los mismos. Es decir, ¿estamos usando el correcto antibiótico? ¿Está mejorando el paciente? Bueno, esto es una forma objetiva de determinar la mejoría del mismo. ¿Cómo tomamos la temperatura? Bueno, tenemos termómetros de diferentes características. Antiguamente se utilizaban los de mercurio, hoy en día está muy en boga el uso de termómetros electrónicos y hoy en día, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, estamos utilizando los termómetros con mediciones infrarrojas, ¿sí? Pero cada uno de estos elementos tiene, digamos, su pro y su contra, ¿sí? Los termómetros de mercurio hoy en día no se utilizan, primero porque son un poco caros, pero a su vez también cuando nosotros queremos utilizar diferentes lugares para la toma de la temperatura, es decir, si hablamos por ejemplo de tomar la temperatura oral, que es uno de los lugares que por definición toman la mayoría de los libros de semiología a la hora de establecer o determinar la definición de la fiebre, si colocamos un termómetro de mercurio en la boca de un paciente y se rompe, le podríamos provocar una grave intoxicación. De similar manera, si colocamos un termómetro, ya sea de mercurio o ya sea electrónico, en el ano del paciente, que es una de las regiones más fidedignas a la hora de la toma de la temperatura, podríamos provocar una infección, ¿sí? Se recomienda principalmente el uso de temperatura en
las regiones internas, las regiones corporales internas. Es por eso que si viviéramos en un contexto ideal, la toma o la medición de la temperatura a nivel del canal óptico sería la mejor que podríamos determinar, ¿sí? Pero bueno, el termómetro infrarrojo es un poco caro, o sea que económicamente es una contra para que sea, digamos, algo de uso habitual en el consultorio de los médicos. A su vez, lo que tenemos que tener en cuenta es una clasificación de acuerdo al tiempo de la fiebre. Podemos determinar que la fiebre es aguda cuando el paciente tiene un cuadro febril de menos de 15 días de duración, una fiebre prolongada cuando supera los 15 días y hasta los 21 días, y la fiebre de origen desconocido, que se define principalmente por tres características: una duración de por lo menos 3 semanas, con una temperatura mayor o igual de 38.3 en por lo menos 3 ocasiones, y la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con el paciente internado, ¿sí? Hay muchísimas causas que caracterizan a la fiebre de origen desconocido, entre ellas encontramos las infecciones, las neoplasias, las enfermedades del colágeno y otras causas que por frecuencia están ordenadas en este cuadrito a la hora de enfrentarnos a un paciente de estas características. Bueno, esto más que nada es lo que sería el síndrome febril. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición, y lo que necesiten obviamente pueden comentarlo en el video, y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias.